Bien, pues respecto a la diarrea aguda y crónica, vamos a ver este tema. A ver si queréis. Bueno, fisiopatología. Bueno, porque no lo he habilitado la edición. Vale. Ahora sí. En el intestino entran a diario 10 litros de líquidos, ¿no? ¿Cuántos litros entran? 10 litros de líquidos. Dieta de 2 litros y secreciones endógenas son 8 litros. O sea que de los 10 litros hay 2 litros que de la dieta y luego hay 8 litros que son de secreciones endógenas. Saliva 1 litro, fíjate, a diario. Jugo gástrico 2 litros. Bilis 1 litro. Jugo pancreático 2 litros. Secreciones intestinales 2 litros. Es decir, que todos son 2 litros menos la saliva y la bilis, ¿no? Que es 1 litro. Se produce la absorción de líquido en un 98%, es decir, que esos 10 litros se absorbe un 98%. 8 litros son absorbidos en el intestino delgado, pasando 1 a 2 litros al colon y pasando a las heces finalmente solo en 100 mililitros. O sea, solo hay 100 mililitros en las heces. Vale. Normalidad, pues de 3 a 20 deposiciones a la semana con un peso diario menor a 200 gramos. O sea, lo normal es que a la semana hagas entre 3 y 20 deposiciones con un peso diario menor de 200 gramos. Por lo tanto, el concepto de diarrea son más de 3 deposiciones diarias con anormal fluidez y consistencia disminuida o más de una deposición diaria con moco y pus. O sea, si tienes una deposición diaria con moco y pus, ¿sería diarrea? No, tienen que ser como mínimo 2. Otro concepto de diarrea sería la presencia de deposiciones con un peso superior a 250 gramos día. Pero este concepto carece de valor clínico porque esto no se suele medir en la clínica. No se suele medir, ¿no? Y luego la mayoría de las diarreas cursan con de 3 a 7 deposiciones diarias y expulsión de menos de 1 litro de líquido con las heces. De 3 a 7 deposiciones diarias, no medimos el peso si es más o menos de 250 gramos día y expulsión de menos de 1 litro de líquidos con las heces. Bueno, tenemos fisiopatológica, la clasificación de las diarreas tenemos fisiopatológicamente tenemos la osmótica, la secretora, la exudativa o inflamatoria y la motora. La osmótica, la secretora, la inflamatoria y la motora. La clínica tenemos la inflamatoria o disenteriforme y la acuosa o colérica. Y la cronología pues puede ser aguda, prolongada o crónica. El concepto de diarrea aguda, serían más de 3 deposiciones diarias con anormal fluidez o consistencia o más de una que tenga presencia de moco y pus, o deposiciones con un peso superior a 250, porque lo normal es hacer entre 3 y 20 deposiciones semanales con un peso diario menor de 200 gramos. Por lo tanto, si las deposiciones tienen un peso superior a 250 gramos al día, pues sería diarrea también.
Vale. Cronológica, pues aguda, prolongada o crónica, y luego la etiología. Diarrea osmótica. Pues bueno, vamos a decir que la osmolaridad de la diarrea es mayor que la osmolaridad, bueno, la determinada es mayor que la calculada a partir de los electrolitos fecales. O sea, tú calculas haciendo sodio más potasio por 2, esa sería la osmolaridad calculada, pues la osmolaridad determinada sería superior, ¿no? Es decir, que hay osmoles que le están alterando la osmolaridad calculada. La diarrea secretora, aquí la osmolaridad calculada es igual que la osmolaridad determinada. La osmolaridad determinada en las heces es equivalente a la calculada. Vale. La diarrea motora es la que hay un aumento del peristaltismo, y la exudativa donde hay un daño en la mucosa intestinal. Entonces, en su clasificación fisiopatológica tenemos la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea exudativa y la diarrea motora. Aquí tenemos, vamos a ver las características. Las tenemos aquí, la diarrea osmótica. Cesa con el ayuno. Volumen de heces menos de 1 litro a las 24 horas. La osmolaridad fecal es mayor a la osmolaridad calculada, que sería sodio más potasio por 2. El pH fecal es de menos de 5. El sodio en las heces es de menos 70. Entonces hay tendencia a la hipernatremia. ¿Por qué tendencia a la hipernatremia? Porque se pierde más sodio. No entiendo de esto. Bueno, tienen tendencia a la hipernatremia, cuidado. Entonces, mecanismos de la diarrea y ejemplo, pues bueno, aumento de la presión osmótica. ¿Cómo? Pues con laxantes como la lactulosa, antiácidos como el sulfato de magnesio, síndrome de mala absorción o déficit de disacaridasas, es decir, cualquier cosa que aumente la osmolaridad. Porque no hay disacaridasas, porque hay antiácidos, porque hay laxantes como la lactulosa o porque hay mala absorción. La diarrea secretora no suele ceder con el ayuno. El volumen de heces sería más de 1 litro a las 24 horas. La osmolaridad fecal sería menor a la calculada. Aquí ponía que era igual a la determinada. Pues bueno, menor o igual, ¿no? Menor o igual, aquí pones igual. La fecal, o sea, la determinada menor o igual que la calculada. Esta es la calculada, ¿eh? El pH fecal sería mayor de 6. Pues puede ser en el SPRU, en la enfermedad de Crohn. Pero claro, fíjate que la enfermedad de Crohn también puede cursar con diarrea de tipo exudativa, porque hay un daño en la mucosa intestinal. La resección ileocólica o una gastroenteritis eosinofílica. O sea, eso es porque hay inhibición de la absorción intestinal, ¿no? En el Crohn, en la resección ileocólica, en la gastroenteritis eosinofílica. O puede haber aumento de la secreción intestinal. Por ejemplo, el cólera, aquí lo tenemos, más absorción de ácidos grasos o biliares, un adenoma velloso gigante que también secreta, tumores endocrinos como son el tumor carcinoide, el gastrinoma, el lipoma, el carcinoma medular de tiroides, etc. Enterotoxinas bacterianas y la clorhidrorrea congénita. La diarrea exudativa tampoco cede con el ayuno. El volumen es variable y hay sangre o un exudado que es mucopurulento.
tenemos en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, la enteritis infecciosa, en la enteritis actínica o en la colitis isquémica. Y la diarrea motora ni cede con el ayuno y tiene volumen variable. Peristaltismo aumentado en el síndrome del intestino irritable, síndrome postvagotomía, resección ileocólica, malabsorción de ácidos biliares, hipertiroidismo o diabetes mellitus. Vale. O peristaltismo disminuido con sobrecrecimiento, ¿no? Tendríamos la diabetes mellitus, la esclerodermia y la pseudoobstrucción intestinal. Aquí hay o bien el peristaltismo aumentado o bien el peristaltismo disminuido con sobrecrecimiento bacteriano en la diabetes mellitus, en la esclerodermia o en la pseudoobstrucción intestinal. Causas de diarrea osmótica, pues ya hemos visto la utilización de laxantes, los síndromes de mala absorción, el uso de antiácidos, también déficit de disacaridasas, etc. Por ejemplo, las causas exógenas, diarrea osmótica, es la utilización de laxantes osmóticos, como la lactulosa, el lactitol, el sorbitol, el polietilenglicol, que esto no sé si se encuentra en los antioxidantes de los coches. Fármacos antiácidos que contienen magnesio, también la colchicina, la colestiramina, y luego alimentos y productos que contienen sorbitol, manitol o xilitol. Endógenas, déficit de disacaridasas. Puede ser primario, que te falte la lactasa, la sacarasa isomaltasa, o puede ser secundario a un déficit de disacaridasas post-gastroenteritis. Síndromes de malabsorción intestinal, pues tenemos la enfermedad celíaca, la beta-lipoproteinemia, la linfangiectasia, el sobrecrecimiento bacteriano, la giardiasis, etc. Síndromes de maldigestión intraluminal, insuficiencia pancreática exocrina, mezcla inadecuada de nutrientes por el vaciamiento gástrico post-gastrectomía o superficie de absorción reducida como en la resección o en el bypass intestinal. Bien, aquí vemos las causas de diarrea secretora, como son las exógenas, las heterotoxinas bacterianas y víricas, ¿no? Y las endógenas, la malabsorción de ácidos grasos, sobrecrecimiento bacteriano, síndromes de malabsorción y maldigestión en general, malabsorción de sales biliares, tumores secretores de hormonas, neuropatía autónoma, pólipos adenovellosos, clorhidrorrea congénita. Clasificación fisiopatológica de las diarreas. Diarrea exudativa o inflamatoria o disenteriforme en las enfermedades inflamatorias intestinales y en las infecciones, y la diarrea motora es postgastrectomía, en la diabetes, en el síndrome del intestino irritable, ¿no? Que bueno, si has hecho una postgastrectomía o una diabetes o una esclerodermia, pues también. Clasificación clínica de la diarrea aguda. Vamos a ver por dónde vamos. Vale. Clasificación clínica de la diarrea aguda. Clínicamente tenemos la inflamatoria o disenteriforme y la acuosa o colérica. Es decir, ya no tenemos la osmótica, la secretora, la motora, me falta una, la inflamatoria disenteriforme por la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerosa, y también infecciones, enteritis isquémica, enteritis infecciosa, enteritis actínica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa.
Bueno, entonces clínicamente tenemos dos expresiones, la diarrea que es acuosa o colérica y la diarrea que es inflamatoria o disenteriforme. Vale. La diarrea que cursa con fiebre, dolor abdominal bajo, presencia de moco, sangre y pus. Infecciones enteroinvasivas, enfermedad inflamatoria intestinal. Vale, diarrea que cursa con fiebre, dolor abdominal bajo, presencia de moco, sangre y pus. Como en las infecciones enteroinvasivas o la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la diarrea acuosa o colérica sería la diarrea con fiebre escasa o nula, dolor abdominal generalmente alto o centro abdominal y deposiciones claras y profusas, como las diarreas osmóticas por virus o por toxinas bacterianas. Vale, la diarrea acuosa o colérica es la diarrea con fiebre escasa o nula, con dolor abdominal generalmente alto o centro abdominal y deposiciones claras y profusas. La diarrea aguda dura menos de 2 semanas. La diarrea prolongada dura entre 2 y 4 semanas. Y la diarrea crónica más de 4 semanas. Clasificación etiológica de las bacterias. Tenemos causas no infecciosas como fármacos, como son los AINES, como son los laxantes, como son los procinéticos, los antibióticos, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal, la tirotoxicosis, tumores endocrinos como el carcinoide, síndrome del intestino irritable, diarreas crónicas que debutan como diarrea aguda. La infecciosa es la causa más frecuente de diarrea aguda. El calicivirus, el virus Norwalk, es la causa más frecuente, dando formas epidémicas y familiares con vómitos y diarrea de 24 a 48 horas. El calicivirus, el virus Norwalk, los rotavirus, más en niños. También tenemos adenovirus y astrovirus. Entonces, en niños predominan los rotavirus y los calicivirus, el virus Norwalk, predominan en los adultos, dando formas epidémicas y familiares con vómitos y diarrea de un día o dos de evolución. Las bacterias es más frecuente cuando la diarrea es severa, con más de 4 deposiciones al día. En orden de frecuencia se produce por Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli, Yersinia. Esos serían los 4 o 5, ¿no? Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli, Yersinia. Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli, Yersinia. También tenemos el Clostridium difficile, que es el de la colitis pseudomembranosa, y los protozoos, como la Giardia, los Cryptosporidium y la Entamoeba histolítica. Bien, y los protozoos tenemos la Giardia, el Cryptosporidium o la Entamoeba histolítica. Diarrea según la presentación clínica. Sanguinolenta o disenteriforme. Toxinfección alimentaria. Inmunodeprimidos. Nosocomial o diarrea del viajero. Diarrea sanguinolenta o disenteriforme. Las causas más frecuentes son la E. coli o 157H7, la Shigella y después el Campylobacter y la Salmonella. La toxinfección alimentaria, diarrea ocasionada por infección bacteriana a través de los alimentos. Salmonella es la primera causa. Huevos, leche, carne, mayonesa. Periodo de incubación es de 1 a 3 días. Campylobacter es la segunda causa. Tiene también un periodo de incubación de 1 a 3 días. El Staphylococcus aureus tiene un periodo de incubación de 1 a 6 horas. La Shigella también un periodo de incubación de 1 a 3 días. Y la E. coli un periodo de incubación de 1 a 3 días. Diarrea en inmunodeprimidos. El 60% de los pacientes con SIDA sufren diarrea en alguna ocasión.
siendo las causas más frecuentes el Cryptosporidium, la isospora, la ciclospora, la salmonella, el campylobacter, el Mycobacterium avium intracelular y el citomegalovirus. Que por cierto, el citomegalovirus también podía causar una esofagitis en pacientes inmunodeprimidos y como cursaba con úlceras. Había que tomar una biopsia y PCR tisular de los bordes de la lesión. En los pacientes con trasplantes de órganos, las causas más frecuentes de diarrea son bacterias, fármacos y citomegalovirus. Diarrea nosocomial es la diarrea que se produce durante el ingreso hospitalario, generalmente durante las primeras 72 horas. Suele ser infecciosas, como el Clostridium difficile, que causa la pseudocolitis membranosa. La colitis pseudomembranosa, porque las demás colitis causaban enfermedades de tipo inflamatorio. Pero sobre todo es de causa no infecciosa, nutrición enteral, fármacos, etc. Diarrea del viajero se produce al viajar a países en vías de desarrollo o subdesarrollados como África, Asia, Sudamérica y Oriente Medio. La causa más frecuente es el E. coli enterotoxigénico, seguido del Campylobacter y en menor medida por la ciclospora, sería CCC. La E. coli enterotoxigénica, seguido del Campylobacter y seguido de la ciclospora. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la diarrea aguda? Pues con la historia clínica, con un coprocultivo y con parásitos, leucocitos fecales y la endoscopia. Diagnóstico de la diarrea aguda. Indicaciones del estudio de la diarrea aguda. Pues la diarrea profusa con hipovolemia, diarrea disenteriforme con moco y con sangre, fiebre persistente, más de 6 deposiciones al día o diarrea de más de 48 horas, dolor abdominal severo, uso reciente de antibióticos, pedimos toxina de Clostridium difficile en heces, diarrea del anciano y en inmunodeprimidos. Algoritmo de la orientación diagnóstica. Pues la diarrea aguda hay que ver si ha tenido historia de fármacos, tóxicos o alimentos. Fiebre de más de 38 grados y sangre en heces tiene, pues es un proceso entero invasivo. Y habrá que hacer un coprocultivo que nos va a salir la salmonella, la shigella o el E. coli entero invasivo. Que no, alimentos contaminados. No, pues un virus. O sí, un proceso entero invasivo. Menos de 12 horas, una toxina estafilocócica. Más de 12 horas, la ingesta de Clostridium perfringens, el E. coli o la salmonella. Bien, vale. Vale, 12 horas de la ingesta, perfringens, E. coli o salmonella. Tratamiento de la diarrea aguda, medidas generales, tratamiento empírico con antibióticos, tratamiento sintomático. Medidas generales en la diarrea aguda, pues tenemos la dieta astringente, con té, sustancia de arroz, patatas, zanahoria y yogur, hidratación oral, limonada alcalina, 3,5 gramos de cloruro sódico, más 3 gramos de bicarbonato o citrato sódico, más 1,5 gramos de cloruro potásico, más 20 gramos de glucosa en 1 litro de agua. De forma casera se realiza con 1 litro de agua, más media cucharada de sal, más media cucharada de soda, más 4 cucharadas de azúcar. Puede sustituirse por marcas como Gatorade, Aquarius o isotónica. Hidratación intravenosa con suero glucosado, salino y bicarbonatado. Cloruro sódico más cloruro potásico en los casos con intolerancia oral o deshidratación grave. Bien, indicaríamos tratamiento empírico en circunstancias con gravedad o sospecha alta de diarrea bacteriana. Esos casos serían los siguientes.
diarrea del viajero, que está producida por la E. coli enterotoxigénica, fundamentalmente, seguido del Campylobacter y en menor medida la Ciclospora. Tratamiento empírico, entonces, en la diarrea del viajero, si se emiten más de 8 deposiciones al día, si hay deshidratación, si hay diarrea durante más de una semana, inmunodeprimidos, diarrea sanguinolenta, diarrea con fiebre persistente y diarrea que precisa hospitalización. Los antibióticos más utilizados son el ciprofloxacino y el norfloxacino durante 5 o 7 días, dado que cubren la mayoría de las bacterias que ocasionan la diarrea aguda. Vale. Tratamiento antibiótico en las diarreas agudas infecciosas. Salmonella con ciprofloxacino, que sería el más utilizado, junto con el norfloxacino. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 o 7 días, debido a que cubren la mayoría de las bacterias que ocasionan la diarrea aguda. Tratamiento sintomático en la diarrea aguda, pues podemos dar antisecretores, probióticos o agentes que disminuyen la motilidad. Empezamos con los agentes que disminuyen la motilidad, como la loperamida o el difenoxilato. Loperamida o difenoxilato solamente indicado en diarrea aguda sin fiebre ni sangre. En general deben evitarse, puesto que las diarreas no inflamatorias o por virus suelen resolverse con medidas generales y en las diarreas bacterianas se ha demostrado su beneficio. Probióticos lactobacillus se han visto eficaces en las diarreas asociadas a antibióticos. En diarrea del viajero y en niños. Antisecretores como el ratecadrotilo inhiben la encefalinasia intestinal, disminuyendo la secreción acuosa. Puede indicarse durante los primeros días si la diarrea es muy profusa. Entonces el tratamiento del algoritmo de evolución pues sería diarrea aguda, tratamiento hidroelectrolítico, que se resuelve, pues bien, que no se resuelve en 4 o 7 días, coprocultivo, parásitos, puede ser positivo en tratamiento específico. Y negativo, estudio de la diarrea crónica. Diarrea crónica sería más de 3 deposiciones diarias con anormal fluidez o consistencia, o más de una con moco y pus. Y durante más de 4 semanas, porque la prolongada sería entre 2 y 4 semanas. En los países desarrollados, el síndrome del intestino irritable, hasta un 30% de las infecciones bacterianas pueden desencadenar un síndrome intestinal inflamatorio. Síndrome del intestino irritable. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Síndrome de malabsorción, celiaquía e intolerancia a la lactosa. Infecciones crónicas en inmunodeprimidos. Diarrea secretora idiopática, generalmente autolimitada. No hay que dar antisecretores de los que inhiben la encefalinasia intestinal. Y en países en desarrollo tendríamos las infecciones crónicas bacterianas, micobacterianas y parásitos, Clostridium difficile, Aeromonas, Flexiomonas, Campylobacter, Giardia. Y luego tenemos las mismas que los países desarrollados, pero en menor frecuencia, y la diarrea secretora de Brainerd, que es un brote diarreico de causa desconocida que puede durar meses. Brainerd está en Minnesota. Y bueno, decir nada que datos de alarma en una diarrea crónica tenemos la pérdida de peso, la anemia, la pérdida aparente o oculta de sangre en heces, diarrea nocturna, dolor abdominal continuo y fiebre. Historia clínica: determinar el carácter de las heces, viajes, pérdida de peso, síntomas sistémicos, fármacos, etc. Exploración física dirigida a buscar úlceras perianales, fístulas perianales,
masas abdominales, adenopatías, lesiones cutáneas, artritis, etc. Exploraciones complementarias tenemos el hemograma, la cinética del hierro, las hormonas tiroideas, la bioquímica, la hemorragia oculta en heces, el CA 19.9, los anticuerpos antitransglutaminasa que se dan en la celiaquía, hormonas tipo BIP, glucagón y 5-OH indolacético en orina. Estudio de la grasa en heces para ver los síndromes de malabsorción. Colonoscopia ante la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasia de colon. Y ya está.